Bien, compañeros, ¿cómo estamos? Deseándoles un feliz fin de semana, esperando que todas las metas, que todos los objetivos trazados en esta semana se puedan haber cumplido. Si no ha sido en un 100%, pero que la mayoría de ellas hayan tenido un final feliz. Hoy trataremos sobre la empatía. Recuerde que esta unidad trata del autoestudio de la persona, ¿no es cierto? Ya hemos visto que tenemos que tener un autocontrol, que tenemos que tener una autoestima, tenemos que tener una autopreparación, tenemos que tener ahora una empatía. ¿Qué significa la empatía? Tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás, reaccionar de forma apropiada socialmente. La palabra empatía significa que nosotros debemos ponernos en los zapatos de la otra persona, que nosotros debemos entenderlas a las otras personas, su forma de ser, su forma de actuar, su personalidad, entenderlas desde los diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de familiares, emocionales, del trabajo. Bueno, la empatía significa que usted debe ser una persona que va a servir de apoyo, que va a sentir confianza y que va a entender a esas personas, ¿sí? La empatía es uno de los parámetros, una de las fases del ser humano que debe irla mejorando para poder ser entendidos y entender a las demás personas, ¿sí? Para esto de la empatía, nosotros vamos a ver un video de cómo se lo analiza, de las diferentes formas que puede uno mejorar esta parte del ser humano. Entonces vamos a ver sobre la empatía, qué nos dice en el momento de tener este fenómeno que nosotros tenemos que empezarlo a mejorar. En este vídeo vamos a hablar sobre la empatía como clave, como pilar dentro del proceso de la comunicación. Y para ello lo primero que vamos a hacer es definir el término empatía. Piénsalo, imagínate que estás en un examen y es una pregunta que vale los 10 puntos del examen. Defina usted lo que es la empatía. ¿Qué dirías? ¿Cómo la definirías? Probablemente estés pensando en algo como lo que sale en pantalla. Ponerse en la piel del otro, ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Y efectivamente la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Lo que es importante remarcar es que para ponerse en los zapatos del otro, lo más importante también es quitarnos nuestros propios zapatos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con quitarnos nuestros propios zapatos? Quitarnos nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros valores, quedarnos entre paréntesis durante un momento para entender el punto de vista de la otra persona desde su perspectiva, desde su vivencia. Teniendo en cuenta el iceberg neurológico que has podido estudiar a través de otros vídeos, podemos decir que la empatía es comprender el iceberg neurológico de otra persona, es decir, sus actitudes, sus aptitudes, sus creencias, sus valores personales, su identidad, al fin y al cabo, entender ese iceberg dejando el nuestro entre paréntesis, sin enjuiciar, al fin y al cabo, sin juzgar. Teniendo estas ideas sobre la empatía claras, vamos a dar algunas definiciones un poquito más formales, como las que podéis ver en pantalla. Carl Rogers lo define como la habilidad de sentir lo que siente el paciente. Salovey y Mayer lo definen como la capacidad para sintonizar con las señales sociales sutiles que indican lo que necesitan o lo que quieren otras personas. Daniel Goleman lo define como la habilidad para tratar a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales. Al fin y al cabo, esto define la empatía. Vamos a profundizar un poco más en lo que viene a ser el proceso empático. Y para ello vamos a diferenciar la empatía de otros dos procesos que, siendo más superficiales, se pueden llegar a parecer a lo que es la empatía.
la antipatía y la simpatía. Por un lado, el sufijo patía viene a significar el mundo del otro. De manera que la antipatía es pues, que estás en contra, al fin y al cabo, del mundo del otro. Que hay algo que dice, hace una persona que a ti pues, no te gusta para ti. O no lo tienes, o si lo tienes, tampoco te gusta eso de ti mismo y lo querrías cambiar. Eso te cae antipático, una persona así. O la simpatía, teniendo en cuenta que el prefijo sim significa coincidir con. Cuando decimos que alguien nos cae simpático, significa que coincidimos con el mundo del otro, al fin y al cabo. Este proceso de la antipatía y la simpatía son importantes dentro de las relaciones sociales. Lo que queremos remarcar es que esto ocurre en un nivel superficial. Piénsalo bien. Solo hace falta un comentario inadecuado de una persona para que te empiece a caer antipática. O un comentario simpático, desde tu punto de vista, de otra persona para que te empiece a caer simpática. Y eso además depende de nuestro punto de vista, de nuestro prisma, de nuestra visión de la realidad. La persona que para ti a lo mejor es antipática, para mí es simpática. O al revés, la persona que para mí es muy antipática, a ti te parece estupenda. Sea como sea, cuando alguien nos cae antipático o simpático, depende de nuestro punto de vista. Y es a un nivel muy superficial y se tarda muy poco tiempo en hacer esta evaluación de antipatía o simpatía. Sin embargo, la empatía tiene que ver con un nivel más profundo, porque el prefijo em lo que viene a significar es comprender, de manera que empatía lo que significa etimológicamente es comprender el mundo del otro. No quiere decir que me guste o que me disguste. No quiere decir que esté más en acuerdo o más en desacuerdo. Quiere decir simplemente que comprendo el mundo de la otra persona. En este sentido, para poder empatizar, cuando las personas empatizamos, pasamos por una serie de fases. Estas fases fueron estudiadas por el investigador Thomas Reich, que definió una serie de fases que han sido corroboradas en investigaciones posteriores a lo largo del siglo XX y ya a principios de este siglo XXI. Este autor hablaba de que cuando las personas empatizamos, pasamos por 4 fases. Primero nos identificamos con la situación que nos están contando, observamos qué es lo que pasa, después nos incorporamos y empezamos a formar parte de la vivencia de esa persona. Incluso ese proceso empático nos puede llegar a repercutir personalmente y al final hay un proceso de separación, una fase de separación en la que cada persona sigue por su camino al fin y al cabo. Para entender bien estas fases de la empatía, vamos a utilizar un símil gráfico. Podéis ver en pantalla una persona que está en un pozo, que se ha caído ahí, y otra persona que desde arriba lo está observando. Permitirnos explicar estas fases de la empatía suponiendo que el proceso empático se da cuando una persona está pasando por una situación difícil de algún tipo y hay otra persona que le escucha y le trata de ayudar de alguna manera. Imaginemos, por ejemplo, que esta situación es la de un estudiante que viene del instituto con unos hábitos de estudio, digamos mejorables, y entonces el primer año de la carrera se lleva un batacazo y suspende muchas asignaturas y está pasando por una situación difícil. En el proceso de empatía, la primera fase de identificación, si tú eres su amigo o si eres un profesor que le quiera ayudar, tendríamos diferentes cosas a tener en cuenta. Por un lado, es importante en esta primera fase de identificación transmitir interés y voluntad de ayuda. Si ves que una persona está pasando por un momento difícil, es tremendamente importante transmitir que estás ahí para apoyar si lo necesita y que te interesa lo que le está pasando. Te interesa saber por qué está en ese pozo, cómo se ha caído, cómo se encuentra. Para esto es muy necesario observar, escuchar y abrir todos los canales posibles de comunicación. Procurar que la persona se sienta cómoda, se sienta libre, se sienta comprendida al fin y al cabo cuando hable con nosotros. Y aquí con lo que hay que tener cuidado es con entrar sin permiso. Es posible que seas muy empático y entonces quieras ayudar a todo el mundo, pero a lo mejor no todo el mundo quiere ser ayudado en ese momento, de esa manera. Aquí hay que tener precaución con esto, con entrar sin permiso. No obstante, nos quedamos con esta idea de la fase de identificación, en la que transmitimos interés, voluntad de ayuda por apoyar a una persona y para eso la observamos, la escuchamos y tratamos que se sienta lo más cómoda posible. En este proceso, tras esto vendría la fase de incorporación, la fase en la que tú te bajas al pozo, tú te bajas a ver qué ha pasado, te bajas a ver que te cuenten.
En este caso es con este amigo, con este estudiante que ha suspendido varias asignaturas, que está de bajón, que está triste por el varapalo que se ha llevado, te bajas a su nivel y le preguntas cómo se encuentra, qué le ha pasado. Al fin y al cabo, en esta fase es muy importante transmitir la comprensión y la voluntad de ayuda. Y además, preguntar, escuchar y reformular algunas de las habilidades sociales que has podido estudiar en otros de los vídeos de esta saga. En este sentido, en la fase de incorporación es muy importante que cuando nos bajamos al pozo con alguien para tratar de comprender qué es lo que le pasa, tengamos cuidado con los te entiendo superficiales. Me refiero a que alguien te está hablando, te está contando su problema y pues he suspendido un montón y ahora mis padres me han echado la bronca y no sé qué voy a hacer porque en verano quería hacer esto pero ahora no estoy animado y a lo mejor me tengo que cambiar de carrera o dejar de estudiar. Cuando te están contando algo, el error en esta fase más típico es el caer en los te entiendo, ajá, a cualquier cosa que estés diciendo. Esa muletilla o ese tipo de muletillas hay que tener cuidado con ellas. Cuando tú te incorporas, estás en esta fase de incorporación y alguien te está contando su vivencia, es algo único. Necesitas preguntarle con atención, escucharle, poder reformular sus ideas, comprenderlo de verdad, no caer en un te entiendo superficial. ¿Sí? Cuando ya te estás incorporando, puede pasar una cosa. Y lo que puede pasar es que haya una fase de repercusión. Que en el momento en el que le estás ayudando, estás escuchándole, estás hablando con él o con ella, lo que te esté contando te toque a ti personalmente. No sé, imagínate que te lo está contando a ti, que eres un compañero suyo de clase y resulta que tu hermano, pues el primer año de carrera suspendió un montón y lo tuvo que dejar los estudios y lleva ahí eso clavado. Entonces a lo mejor a través de la experiencia que te cuenta tu amigo te acuerdas de tu hermano y te sientes mal por ello y empiezas ya a pensar en ti. Fíjate que ahí ya estamos dejando de ser empáticos, porque cuando somos empáticos el foco está siempre en la otra persona. En esta fase de repercusión es importante transmitir entereza de ánimo, transmitir optimismo. Si una persona te viene a contar un problema, es importante en la medida de lo posible transmitir cierto optimismo por lo que te está contando. No caer tú también en un pozo con él del que no puedas salir. Al fin y al cabo, se trata de aceptar lo recibido de forma incondicional, no juzgarlo como qué bueno o qué malo que te ha pasado esto. No, aceptarlo tal y como viene. Y aquí lo que hay que tener gran cuidado es, al recordar las situaciones similares, tal y como se llama esta fase de repercusión, hay que tener cuidado en que la experiencia que te están contando te repercuta a ti en gran medida. Entenderme, todos somos humanos, cuando alguien nos cuenta algo, pues es natural que nos pueda tocar en cierta medida. Pero en cierta medida, no en exceso, no que te quedes tú luego peor que la persona a la que estás tratando de ayudar, con la que estás tratando de empatizar. Porque cuando pasa esta fase de repercusión viene la fase de separación, en la que cada uno sale del pozo. Y fijaros en la ilustración que cada uno sale por sus propias escaleras. Esto viene a representar por sus propios recursos, con sus propias habilidades, con su propio trabajo. Cuando empatizamos con alguien, no se trata de crear una dependencia emocional tal en la que tú te lo subas a hombros como un héroe. No. Eso no es la empatía, porque la empatía también trata de reforzar a la otra persona. Para eso es importante transmitir confianza en sus propias capacidades, aceptar y comprender lo que has escuchado y reforzarle y animarle en toda la medida de lo posible. Con lo que hay que tener aquí cuidado es con lo que estábamos mencionando antes, con crear una dependencia emocional. Porque esta dependencia emocional, adivina, si a esta persona te la subes a hombros y la sacas por tu escalera, la próxima vez que se caiga en un pozo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a gritar tu nombre para que aparezcas. Y puede que eso llene tu autoestima, incluso tu ego. Pero realmente, si buscamos unas relaciones sin dependencias emocionales, lo ideal es que en un proceso empático la persona que te cuenta una situación problemática la resuelva por sí misma. De esta manera te hemos venido a contar las diferentes fases de la empatía que me gustaría que recordases. Primero de todo, la identificación, observar que una persona está en una situación difícil, en el ejemplo que hemos contado, que te quiere transmitir. Después incorporarte, bajar a ver esa situación que te está contando. Tras esto,
involucrarte, implicarte aun a riesgo de que te pueda repercutir esa experiencia. Y por último, la fase de separación, en la que cada uno sale con sus propios medios y continúa su día a día. Por supuesto, estas fases de la empatía, como decíamos antes, lo hemos explicitado, lo hemos ejemplificado con una situación complicada. También hay procesos empáticos cuando alguien te cuenta que está muy contento porque ha leído su trabajo fin de carrera, o cuando alguien te cuenta que está muy contento porque ha promocionado en su trabajo. También hay un proceso empático en el que tú identificas lo que te está contando la otra persona, te incorporas, te puede repercutir y acordarte de otros éxitos pasados, y luego cada uno sigue su día a día sin crear dependencias. Con este vídeo hemos querido trasladarte la importancia que tiene la empatía como clave de la comunicación, hemos querido definir qué es la empatía y cuáles son las diferentes fases que se siguen, que normalmente las personas seguimos de manera subconsciente, involuntaria, cuando empatizamos con alguien. Además, lo hemos querido diferenciar de los procesos de antipatía y de simpatía. Recordar que la empatía es comprender a un nivel profundo el mundo del otro. Bien, compañeros, entonces estamos en ese análisis, ¿no es cierto?, de la empatía. Si nosotros nos focalizamos en el video, lo hace desde el estudio de vista superficial y desde un punto de vista profundo, ¿no es cierto?, desde un nivel superficial y un nivel donde se enfoca 4 fases para nosotros poder asimilar, reproducir y poner en práctica la empatía. Si hacemos un recordatorio del video, entonces la empatía lo pone desde el punto de vista superficial como antipatía, ¿no es cierto?, que menciona que un mal comentario hace que ya esa persona no le sea del agrado de nosotros. O simpatía, si hace un comentario favorable, va a ser de nuestro agrado, va a ser una persona que va a tener una relación más positiva, no negativa. Desde el punto de vista superficial, ¿no es cierto? Pero si hace desde el nivel de estudio más profundo, habla de la empatía, específicamente la empatía desde los 4 puntos de vista a lo que se refiere a la empatía. Bien, entonces miren, todos estos conceptos, todos estos conocimientos, ya tenemos mayores formas de cómo nosotros ir mejorando nuestra empatía. Como lo habíamos mencionado en clases anteriores, si nosotros alguno de estos fases de nuestra personalidad lo hemos realizado de una manera superficial, de una manera involuntaria, ahora ya sí tenemos los conocimientos que nos permite ponerlos en práctica para que nos ayude a mejorar esta parte del ser humano, que es la empatía, ¿cierto? Continuamos entonces con nuestro desarrollo de la clase, y aquí viene otra parte que es el poder de la palabra, ¿no es cierto? El maltrato verbal trae muertes de espíritu y de relación. Sí, esto es otra parte que nosotros debemos ir cultivando, porque recuerde esa palabra, esa frase que decía: una acción genera una reacción. ¿Por qué? Porque usted en el momento de una fase que no está bajo los parámetros o que no está en su autocontrol, puede decir muchas palabras que le vayan a afectar a la otra persona, que vayan a herir los sentimientos, las susceptibilidades. Y entonces nosotros primero tenemos que pensar antes de hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una palabra puede agredir, no físicamente, sino verbalmente, que puede
afectar en la parte psicológica para las otras personas o grupo de personas a las que usted se está dirigiendo. Entonces es el poder de la palabra. Dice, una voz amable, serena y sincera puede resultar más terapéutica que cualquier medicamento. ¿Sí? Recuerde ese poder de la palabra cuando hablábamos de la motivación, que su personalidad, que su emoción, usted la expresaba mediante el saludo, ¿sí? Un saludo afectivo o que si lo saludaban a usted de la misma forma que usted saludaba, ¿no es cierto? Por medio de señales, mímicas o con un fuerte abrazo o con un saludo efusivo. Eh, Tenemos que tener eso, mire, ese poder de la palabra. Un simple saludo puede significar muchas cosas, ¿sí? Un gesto tierno o agradable y una voz adecuada pueden cambiarnos el ánimo en un instante, por supuesto. Aquí estamos hablando de las emociones y con unas palabras que de pronto necesitan escuchar personas que en ese momento necesitan del apoyo de usted, en este caso de la empatía, ¿no es cierto? De entenderlas, de comprenderlas a esas personas. Las palabras nos llevan a la risa, a la alegría, a la ternura y al humor como algo inesperado. Esto es algo que el ser humano debe ir cultivando, de que debe ir poniéndolas en práctica, que debe ir mejorándolos. Recuerde que nosotros queremos ser una persona agradable hacia todo nuestro entorno, ¿sí? Pero si recordamos lo que decía el video, también podemos crear una antipatía porque la otra persona o grupos de personas hacen un mal comentario sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces las palabras sorprenden, emocionan, enternecen y conmueven, ¿sí? Desde ese punto de vista, desde las palabras o de lo que usted pueda mencionar, pueda pensar y expresarlo, hace que se cree una empatía con las demás personas, ¿no es cierto? Entonces, estamos claros aquí. Por ejemplo, les voy a decir algo que de la empatía. eh, eh, para las, para cómo usted puede enamorar a una señorita por muchas formas de actuar, ¿no es cierto? Mediante una serenata, llevándole flores, invitándola a cenar, invitándola a salir. Mire, pero todas esas acciones son favorables para la persona que quiere enamorar a esa chica. Pero nosotros debemos conocerlas, eh, que el sexo femenino, el sexo de la mujer, esa persona, las partes más sensibles de una mujer es el oído. Así como que cuando dicen que para enamorar a un hombre es mediante la mirada, ¿no es cierto? Que nosotros nos fijamos en la figura de esa otra persona. Sí, hacia el lado opuesto. Pero en cambio a la mujer, usted puede hacerle muchos gestos de aprecio, de ternura, pero en cambio es la parte más sensible, es hablarle al oído, ¿ya? Hablarle al oído. Mire, entonces, ¿cómo vamos nosotros conociendo, estudiando a los seres humanos, ¿no es cierto? Irnos conociendo a nosotros mismos, ¿sí? Decía un amigo, usted le dice palabras bonitas, palabras adecuadas a la otra persona, en este caso a la señorita, y usted tendrá resultados positivos. Podrá conseguir su objetivo, ¿sí? Entonces, mire, ahí está el poder de la palabra también. Y nosotros debemos conocer que el lado más sensible de la mujer es el oído.
¿Qué más nos dice el poder de la palabra? Nuestras palabras tienen el poder de creer y el poder de destruir, por supuesto, ¿sí ves? Dale mención a lo que estábamos hablando sobre el ejemplo, ¿no es cierto? El mejor ejemplo lo podemos apreciar en una amistad o en una relación, ¿sí? Reafirma el ejemplo que estábamos mencionando. Se comienza conversando y por, y por cualquier palabra que podamos decir fuera de lugar puede terminar de mala manera. Así es, porque se puede originar un malentendido, ¿no es cierto? De pronto usted quiso expresar una idea, una frase, pero de pronto de la forma que usted la expresó, de la forma que usted habló, no fue la adecuada y generó un malentendido en la otra persona que puede originar una reacción, ¿no es cierto?, negativa. Entonces, mire que lo que tenemos que ver, el poder de la palabra. Entonces, es esa comunicación la que debe ser asertiva, la que debe ser sincera, la que debe ser honesta. Eh, Normalmente nosotros decimos que los amigos estamos para decirnos las verdades. Pues si usted tiene un amigo, yo tengo un amigo que está actuando de una mala manera, que no está haciendo lo correcto, entonces yo como buen amigo tengo que decirle la verdad, pero tengo que decirle la verdad de una manera que no le vaya a afectar la parte emocional, la parte psicológica, la parte psíquica, pero es la forma de ser sinceros con ese amigo o con una relación, de pronto con su pareja. Hay muchas cosas, no todos los seres humanos somos perfectos, ¿no es cierto? Tenemos algunas debilidades de nuestra forma de ser o de nuestra forma de actuar. Y si a usted no le gusta, usted tiene la obligación, el derecho, el deber de comunicarles, pero con palabras que no vayan a afectar esa amistad o esa relación. Entonces, estamos viendo que el poder de la palabra es muy importante en el momento de la comunicación. Y todo esto vamos a ver las habilidades sociales, cómo esta comunicación va influenciando en cada una de estas fases. Primero dice, comunicación, escuchas abiertamente y mandas mensajes convincentes. ¿Sí? Mire, empezamos por la comunicación, los mensajes. Nos estábamos refiriendo a que cuando nosotros tengamos que transmitir un pensamiento o un mensaje a otra persona, de acuerdo al poder de la palabra, debe ser concreta, debe estar apuntada a la situación que se quiere transmitir. Luego eso, vamos a una segunda fase y tiene la influencia. ¿Sí? ¿Por qué dice que tiene influencia? Posee herramientas de persuasión, dice. Claro, o sea, tiene convicción, tiene conocimientos para poder emitir o transmitir un mensaje. ¿Sí? Tiene esa capacidad, tiene esa experiencia. Entonces, con esa influencia nos vamos a una tercera fase que dice manejo de conflictos. ¿Sí? Mire, todo esto es una retroalimentación, es un recordatorio de lo que nosotros hemos venido hablando durante los temas de la clase de esta semana. ¿Sí? Manejo de conflictos, reconocer los posibles conflictos a la luz, los desacuerdos. ¿Se acuerda que yo les mencionaba de que no todos reaccionamos de la misma manera frente a una situación que nos toca enfrentar en ese momento? Entonces aquí nos menciona cómo manejar esa situación, cómo enfrentarla, cómo resolverla, ¿sí? ¿Cuál es la mejor decisión
que debemos tomar o que debemos hacer para poder resolver ese conflicto. Continuamos con esto y pasamos a una cuarta fase, que es la catalizarlo, el cambio. Claro, si nosotros estamos estudiando este módulo, estamos conociendo de cómo mejorar nuestro carácter, nuestra autoestima, nuestra empatía, nuestra comunicación. Entonces, esto hace que nosotros hagamos una mea culpa, un autoestudio, una autoevaluación de qué cosas no las estamos haciendo bien y que tenemos que irlas mejorando, tenemos que irlas practicando, poniendo los conocimientos adquiridos en los diferentes problemas para las mejores soluciones. ¿Esto qué implica? Que nos vamos a otra fase y nos habla de un liderazgo. También esta palabra nosotros ya la habíamos mencionado acerca del liderazgo. Inspiras y guías a los individuos o a los grupos, ¿sí? Si nosotros hacemos un recordatorio, una retroalimentación de la palabra liderazgo, ¿sí? Podemos decir que un líder es la persona que guía a otro grupo de seres humanos, sea esto desde el lado del bien o para mal. Yo había mencionado que existen líderes buenos y líderes malos, ¿no es cierto? También los líderes nacen, se hacen también, ¿no es cierto? El liderazgo, eh, si recordamos la palabra actitud con C y actitud con P, ¿se acuerdan? Entonces ahí también tenemos esos diferentes tipos de líderes, ¿sí? Hay líderes políticos, líderes empresariales, líderes deportivos, o sea, existe ese liderazgo, el liderazgo del presidente del curso, el liderazgo o presidente del lugar donde usted vive. Entonces todo eso hace que se mejore y usted ponga en práctica las habilidades sociales como ser humano, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos clases anteriores, recuerde que el ser humano tiene que vincularse con las demás personas. Entonces aquí debemos tener en cuenta estos conocimientos para nosotros podernos vincular y tener una mejor empatía con los demás. Seguimos con el análisis de esto y establecer vínculos. Claro, el simple hecho de que usted salga de la rutina del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, al estudio, le permite crear y consolidar la amistad personal o en grupo, sí, y conocer más y entender más a las personas y aprender de ellos. Recuerde que nosotros todos los días aprendemos, ¿sí? Entonces, ese vínculo que usted establece en algún momento, mire por ejemplo ahora, en el momento de esta pandemia, el vínculo que nosotros teníamos con nuestros amigos, con el grupo donde trabajamos, de pronto algunos lo están haciendo mediante el teletrabajo, otro 50% está semipresencial, y hace que falte ese vínculo entre amigos, entre familiares. Claro que existe el vínculo, pero ahora es por los medios tecnológicos, ¿no es cierto? Mediante una llamada, una videoconferencia, un mensaje, ¿sí? Pero igual se sigue manteniendo ese vínculo eh, que nosotros debemos ir consolidando. Seguimos con este análisis para desarrollar nuestras habilidades, incorporarnos en la parte social, ¿no es cierto? Trabajos en equipo. Incluso hicimos una tarea en base a esto. ¿Cuál era, si ustedes recuerdan, cuáles eran esa parte positiva o negativa de trabajar en equipos? Ustedes ya realizaron una tarea y tienen una idea clara qué es lo positivo o negativo de trabajar en equipo. Entonces ahí, si nosotros analizamos este concepto y
sinergia laboral enfocadas hacia a la consecución de objetivos. ¿Sí? Claro, si un equipo está consolidado, eh, tiene afinidades, ¿no es cierto? Hay simpatía, es obvio que se van a conseguir aquellos objetivos, porque recuerde que cuando trabajamos en equipo, el único objetivo es conseguir una meta. Y trabajar en equipo significa que todos van a aportar de diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Y si nosotros ponemos un ejemplo de trabajar en equipo, veámoslo desde la parte deportiva, en una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Hay un equipo, ¿sí? Que está conformado primero por el director técnico y todo su equipo de colaboración. Luego vamos ya a las personas que son parte del equipo de fútbol, ¿no es cierto? Que tenemos al arquero, la defensa, el volante y el resto de compañeros. Cuál es el objetivo común de ese equipo? ¿Cuál es? Primero, ganar, ¿no es cierto? Porque existen las probabilidades de ganar, empatar y perder, ¿no es cierto? Como equipo, el resultado que se obtenga. Pero el objetivo de ese equipo es ganar. La meta de eso es hacer goles, ¿no es cierto? Y todos apuntan hacia un mismo lugar, hacia un mismo objetivo, hacia el lado contrario. Entonces ahí, mire, hay un equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, el resultado que se obtenga depende de todo ese equipo que conforma, ¿ya? Entonces, mire, ese equipo de trabajo también está consolidado en la familia, donde todos aportan para que esa familia se consolide, para que esa familia sea feliz, sea unida, sea desde el punto de vista de la función que cumple del padre, madre, hijos, hermanos, bueno, todo el entorno familiar, ¿no es cierto? Todo esto ayuda a que las personas sean más sociables, ¿no es cierto? Y por último, a la cooperación. Trabajar con los demás en la consecución de objetivos compartidos. Claro, ya es más bien ya para mejorar el entorno donde usted vive, ¿sí? Por ejemplo, puede ser de que usted requiera de de mejorar los servicios básicos en su lugar donde vive, en su barrio, en su ciudadela, ¿no es cierto?, en su urbanización. Entonces, vamos a cooperar para que se cumpla esa necesidad de los servicios básicos. Y todo esto hace que el ser humano sea un aporte positivo, ¿no es cierto?, se vuelva visible. Recuerde que nosotros como seres humanos tenemos que dejar un legado. Al decir un legado significa de que nosotros no solo nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, ¿no es cierto? En el momento que decimos tenemos que dejar un legado, es algo por lo que usted quiere que lo recuerden cuando ya no esté sobre la faz de la tierra. Entonces, mira, hay muchos legados, por ejemplo, si hablamos de los artistas, entonces a ellos los recordamos por las canciones, por las letras que escribieron, ¿no es cierto? Por los actores de cine, si hablamos en el deporte, ¿sí? Entonces, usted menciona, por ejemplo, hablamos de Pelé, está un legado, un buen futbolista, un futbolista disciplinado. Pero si hacemos la comparación con Maradona, sí, buen futbolista, pero en cambio no fue un deportista disciplinado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos dejar a nuestra sociedad, ¿sí? Y luego tenemos pautas para mantener buenas relaciones humanas, ¿sí? Aquí hablamos de diferentes facetas, de diferentes parámetros, diferentes niveles. Aprender a trabajar en grupo, ¿sí?
de las gracias y las reconozcas, asuma el riesgo de aparecer imperfecto, libera su creatividad, participe en el ejercicio físico, aproveche mejorar el tiempo, sea cauto y no se calle, ¿sí? Entonces, mire, todas estos nosotros lo hacíamos de una manera inconsciente y que ahora nosotros ya las identificamos y que la vamos a hacer de una manera más con mayor conocimiento, identificando todas estas fases, ¿no es cierto? La primera que es aprender a trabajar en grupos, en equipo, no se aísle. Sí, está demostrado que el ser humano no puede vivir solo, no puede vivir aislado de la sociedad, de la colectividad. Adquiere un compromiso común y dialogue. Claro, porque recuerde que existen refranes que una persona eh, de pronto tiene 1000 problemas, pero si tiene y trabaja en equipo, muchas personas piensan y va a tener una mejor solución. ¿Ya? Entonces estamos hablando, por ejemplo, ahí de los alcaldes, de los prefectos, del presidente y todo ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Debemos, en el momento de trabajar en equipo, es simplemente se delegan funciones. Usted como líder delega funciones y que toda esa delegación de funciones apuntan a un mismo objetivo, ¿ya? Todo esto hace que el ser humano mejore su calidad de vida, mejore su apariencia, su personalidad, ¿sí? Todas estas facetas, mire, incluso esto que menciona, practique el ejercicio físico, claro, eso por salud. Nosotros tenemos muchos problemas, recuerde que en clases anteriores teníamos que, donde nos mencionaban que teníamos que este, crear unas hormonas que nos permitan mejorar nuestro nivel de vida, ¿no es cierto? Y mediante qué eso, mediante el ejercicio hace que nosotros, de acuerdo a los expertos, por lo menos debemos hacer media hora, 45 minutos de ejercicio físico, primero por salud, ¿sí? Primero por salud y por lo otro que le va a mantener con una energía positiva, con el ánimo de seguir adelante, con su autoestima muy elevado. eh, Todo esto hace que, mire, si nosotros practicamos ejercicio, automáticamente estamos aprovechando el tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? De una manera positiva, ¿sí? Porque habrá muchos espacios donde usted tendrá que también hacer un descanso. Entonces, todas estas rutas nos permiten ir mejorando, ¿no es cierto? Mire la última que nos dice, no se calle. Sí, nosotros en algún momento somos de esas personas que de pronto una idea puede ser mejor que la otra y la versión que nosotros emitamos pueda tener mucha más razón o que sea más favorable. Y el simple hecho de no callar, de estar callados, va a sentirnos a nosotros culpables de que si nosotros pudimos aportar para la solución de esa situación, de ese problema. Entonces, mire, estas son muchas las rutas o pautas que nos permiten a nosotros conocernos, autoevaluarnos, ¿sí? Ser una mea culpa y ponerlas en práctica. Esta, es- es- esta clase no es más que una retroalimentación de todo lo que hemos visto de las clases anteriores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ponernos en práctica, para poder nosotros ir mejorando cada día más como seres humanos. Bien, esperemos que todos estos conocimientos ponerlos en prácticas
y retroalimentar nuestra personalidad, ¿sí? Bien, compañeros, esperando que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Entonces...